Doctor Farías, buenas tardes. Buenas tardes, estimados cursantes. Son las 18:10, así que daríamos inicio a la clase de hoy con el módulo de farmacología que está a cargo del doctor Javier Farías, que también es el coordinador del curso. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido y le dejo con los cursantes. Muy buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado dar la parte de farmacología y terapéutica, visto para niños y para adultos. Vamos a trabajar dos temas que se ha visto en el temario, que va a ser cuánto de nosotros manejamos el tema de conocer farmacología para el tratamiento de nuestros pacientes, porque a veces tenemos el problema o los graves errores en qué damos, si es necesario dar antibiótico, dar analgésico, dar antiinflamatorio. Estamos expuestos a veces a varios tratamientos y esos tratamientos nos hacen ver que los principios básicos de la farmacología es que nosotros conozcamos cómo nos va a ayudar en la parte práctica y cuando estemos fuera o en el consultorio, ¿no? Y también para poder dar calidad de atención al paciente, porque no solamente es que seamos buenos haciendo tratamientos, sino que también sepamos medicar porque en alguna urgencia nos van a requerir de nuestra dosis. Para eso no hay que olvidar que farmacología, aunque sea pesada o sea dura, hay que verlo en un sentido muy práctico. Y creo que estos puntos son básicos para no olvidarlos. Primero, ¿por qué la parte de la odontología tiene que estar a mano de la farmacología? Porque nosotros día a día, cada procedimiento que hagamos está relacionado con los medicamentos que ya demos, ya sea por un dolor, ya sea por una inflamación, o ya sea por calmar el dolor también. O cuando nosotros realicemos, por ejemplo, un tema de tratamiento de piezas infectadas. Posterior a eso, también existe el post-tratamiento con farmacología, que le dejamos al paciente, ya sea por un tratamiento simple como un blanqueamiento, como sea un tratamiento de repente de una extracción, pero requiere en sí el manejo del profesional. Conocer esto es muy, muy importante, porque si nosotros no sabemos qué dosis le vamos a dar, de repente será muy poco lo que le demos y al final el paciente no va a estar beneficioso. Dos, si el fármaco que voy a escoger es ideal y si su farmacocinética lo conozco, si su farmacodinamia lo entiendo, ¿no? Y después, ¿qué mejor vía es el que nosotros sepamos usar, ¿no? Ya sea un analgésico, ya sea un antibiótico, a nadie le va a gustar ponerse medicamentos bajo un tema de inyección, pero a veces lo vamos a necesitar. Y para cubrir estos, nosotros tenemos que entender que no siempre de repente sea todas las dosis, pero de repente sí una dosis inicial. Nosotros entendamos que como ciencia la farmacología va a estudiar, ¿no? Cómo los medicamentos que están prescritos para odontología nos van a servir y van a ser muy útiles. En este sentido, lo que nosotros buscamos es entender, comprender que a nuestro favor los medicamentos se van a encontrar para poder cubrir las necesidades donde nosotros, muy de repente, por nuestra práctica o por nuestro juicio clínico, no podemos cubrir, pero sí la ayuda de los farmacológicos. Y cuando hablamos de farmacocinética, sin aburrirlo, no debemos olvidarnos de cómo es su vía de administración, cómo es su ingreso al cuerpo, cómo se va a distribuir, cómo es la biotransformación, o sea, cuánto de ese medicamento que ingresa al cuerpo es absorbido y cuánto de eso en realidad hace efecto, ¿no? Y otro es cómo está siendo eliminado, porque no es igual tratar niños que tratar adultos. No es igual tratar adultos con problemas sistémicos,
y no va a ser igual dar la dosis en vía oral como intramuscular. Entendiendo eso, creo que se nos va a hacer muy fácil comprender algunas cosas que en el temario de hoy vamos a hablar. Al entender la farmacodinámica nos explica el efecto, a diferente que la biotransformación que está en la farmacocinética, en la farmacodinámica nos habla el efecto que ocurre. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han medicado y le han dicho al paciente, tome esto por 3 días, 5 días, y el paciente lo toma, pero no le calma el dolor? Ellos no miden, ellos piensan que cada pastilla que toman inmediatamente va a hacer efecto. Y eso es el único que conoce cómo actúa, cómo trabaja, somos nosotros. Por eso le debemos dar una lectura siempre a lo que vamos a trabajar, o los componentes de los fármacos que va a ser de nuestra ayuda. Porque de repente muchos fármacos, no todos los vamos a usar, pero sí los precisos para poder entenderlo. En qué momento actúa, cuánto demora su momento de acción, es necesario darle por tantos días, es necesario aumentar la dosis para un efecto rápido, o de repente la dosis inicial puede ser por unos días y la dosis máxima de repente podemos tenerlo por otros cortos días. Ese comprender nos hace que nosotros podamos ver cuánto de dosis requiere un paciente, cuánta es la concentración que se le va a dar y qué espero de mi fármaco. Porque si yo no tengo como ayuda en comprender el fármaco que voy a trabajar, no voy a comprender ni su farmacocinética, cómo le voy a estar dando y cómo va a ser su reacción en su farmacodinámica. ¿Ok? Entonces, farmacocinética, lo que el fármaco le hace, ¿no? El cuerpo le hace al fármaco cuando lo recibe, o sea, cómo nosotros le damos al paciente y el paciente lo ingresa y eso es distribuido en todo el organismo, y su farmacodinámica es cómo el fármaco actúa al cuerpo, ¿no? Ya puede ser su reacción rápida, o puede ser de repente, ahí vienen las alergias, por eso de repente hay que saber con un paciente diabético, un paciente hipertenso, si un paciente es asmático, ¿no? Esas cosas tenemos que siempre preguntar, a un paciente no se nos debe olvidar, es parte ya de la historia. Como vía de administración, siempre en odontopediatría, el tema es cómo hago que él tome el paciente. Y en los adultos es que el paciente busca que sea lo más práctico sin ir a un tema de ser inyectable. Creo que las dos poblaciones, entre niños y adultos, no les va a gustar nunca que los pinchen, ¿no? Pero ese manejo lo vamos a ver nosotros, porque de repente cubrir el dolor o cubrir la infección va a requerir un medicamento que sea un buen inicio por una vía intramuscular. Y de repente la dosis que le estamos dando por vía oral no cubre. Entonces también estaríamos haciendo un efecto que lo conocemos como una resistencia. Y la mayoría ha visto que más resistencia ha hecho el cuerpo a antibióticos que a las reacciones antiinflamatorias como analgésicos. Pero sí sabemos que las reacciones antiinflamatorias producen unas lesiones gástricas. Eso es muy importante que nosotros comprendemos, porque si nosotros vamos a dar que el paciente se comience a medicar y no tenga un resultado, lo único que va a decir el paciente es, esto no me sirve, y va a ir al boticario o a la farmacia a cambiar la dosis. Eso también nosotros tenemos que entender, que según el éxito de nuestro tratamiento va a depender de cómo el paciente trabaja. Y la parte de la posología es muy importante que nosotros sepamos manejar fórmulas, sepamos manejar las dosis que le tenemos que dar exactamente al paciente. No es una dosis de 5 cucharitas o de 5 mililitros o una cucharita de sopa, una cucharita de té. No es igual como cuando un profesional dice tanto, debe cubrir el dolor, porque es característico a su peso, es característico a su edad, ¿no? Y eso a veces lo olvidamos en adultos, y por eso tenemos a veces fallas en su acción. Y en niños tenemos sobredosis, que a veces también nos llama la atención.